Bueno, ahí no sé si estás viendo la imagen que compartí, Ricardo. Perfecto. Esto es un poco lo que conversábamos el otro día de las claves que desde UTEC que estamos tratando de promover para diseñar un curso virtual. Es decir, bueno, cómo paso una planificación en esto que conversábamos antes de lo presencial a lo virtual. Eh, las, las metas de esta instancia, que va a ser más o menos una hora, es un poco ir desglosando cuáles son esas claves, profundizar un poco en ellas y aterrizarlas a la realidad que tengan como docentes. Y en este caso estamos aquí con Ricardo y bueno, vamos a ir transitándolas y profundizando. Y lo primero que quería hacer era arrancar por el final. Acá vamos a poner un pantallazo de cuáles son esos 7 ejes que entendemos. Definir de forma clara el proceso de aprendizaje, que ya estuvimos conversando un poco en el taller del día martes, segmentar el contenido en módulos para facilitar la comprensión, anticipar qué, cómo y cuánto a iniciar cada módulo de contenido, diseñar medios de aprendizaje digitales que motiven, generar espacios de aprendizaje colaborativo entre pares, marcar instancias sincrónicas como esta que estamos llevando adelante ahora en vivo con Ricardo y lo ideal sería al final de cada módulo para retroalimentar efectivamente a los estudiantes el proceso. Y el último, que es por el que vamos a comenzar ahora, que pusimos menos en más y es en el que vamos a anclar el arranque de taller. Cuando decimos menos en más, es algo que pedagógicamente funciona siempre en lo presencial, tanto como en lo virtual, ¿no? Ahí pusimos como un poco de información, definir metas concretas, criterios de logro que sean medibles, medios digitales específicos, que sean sintéticos y proponer actividades, hacer propuestas o plantear desafíos que sean claros. Todo esto favorece la comprensión por parte de los estudiantes en cuanto al proceso y en cuanto a la metacognición que van a tener que hacer para generar conocimiento, ¿sí? Esto es algo que normalmente a nivel terciario genera problemas porque los programas son como muy ambiciosos y los contenidos están como muy encapsulados y los tiempos de reflexión por parte del docente junto a los estudiantes son limitados. Entonces es una de las claves, acá la pusimos al final, pero es una de las claves que tenemos que tener presente en todo momento a la hora de planificar y sobre todo cuando lo hacemos en digital, porque no tenemos esa presencialidad con el estudiante, ese contacto uno a uno o semanalmente o capaz que diario, depende de la carga horaria de la asignatura. Entonces, tenemos que ser muy, muy concretos para que el estudiante no se pierda, ¿sí? Y eso es algo que cuando hemos participado de un curso virtual como estudiantes, notamos desde el principio. Lo que voy a compartir ahora es una imagen que tiene que ver con esta clave. ¿Ahí la ves, Ricardo? Sí, sí, perfecto. Que está Impecable. Pablo también, me parece, ¿no? Sí, Pablo es el compañero, ¿te acordás? Que tenemos Ah, perfecto, trabajando sí, con sí. nosotros en Fraiventos. Sí, por eso Perfecto. no lo, no- por eso no lo nombré. Por eso no lo nombré, pero está ahí para darnos una mano. Dale. Bueno, lo que decía, vamos a profundizar un poco más en esto de qué queremos decir con menos en más. Sí, ahí tenemos unos bullets que profundizan y hacen un poco a poder generar este eje de pensamiento a la hora de pensar en el diseño de aprendizaje digital. En primer lugar, lo que estaba conversando, con otras palabras, los docentes y los estudiantes precisan una planificación que sea concreta y estructurada para favorecer la incorporación de saberes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si no somos concretos, el conocimiento se dispersa y el estudiante se dispersa y el aprendizaje es mucho más complicado que suceda, ¿sí? Lo segundo, el estudiante necesita saber en cada momento lo que se espera de él con orientaciones y devoluciones concretas. Esto lo conversamos el otro día en la clave número 1, que ahora vamos a volver a ella, pero
tiene que ver con el estudiante debe conocer desde el primer momento y durante el proceso qué es lo que el docente está esperando de él, cuáles son los medios que tiene para comunicarse con el docente, con los pares, de qué manera va a ser evaluado, cómo van a ser las devoluciones que tenga, cuándo y dónde, que eso es otra de las claves, ahora lo vamos a ver más concreto. Y si el estudiante tiene toda esa información cuando la precisa, la claridad en el proceso va a ser mucho mayor que si no la tiene, ¿sí? Tercer punto, la retroalimentación individual y colectiva debe ser específica y tiene que generar autonomía y seguridad en el proceso de aprendizaje a los estudiantes. Siempre, y lo repetimos, hay evidencia de investigaciones que dice que la retroalimentación efectiva es lo que más incide en el aprendizaje de los estudiantes. Y también lo vamos a ver ahora un poco más para adelante, ¿sí? Si las retroalimentaciones son efectivas y concretas, tanto individuales como colectivas, la autonomía por parte de los estudiantes va a ser mucho mayor y van a estar más seguros durante el proceso para empezar a incorporar el conocimiento, ¿sí? Los medios digitales audiovisuales no deben ser. Parece que ahí a Leslie se le cayó la conexión, ya ahora en nada vuelve. Disculpa, ¿saben? Sí, porque se había salido a Leslie, se le cayó la conexión. Ahí ya volvió. Ah, perfecto. Ahora ya entró de nuevo, ya ahora nada sigue con la presentación. Buenas, ¿me escuchan? Sí, por acá te escucho. Perfecto. Hola, nada, perdí la conexión y tal, lo que demoré en entrar acá, lo que conversábamos antes, las dificultades. Pablo, ¿te animás a silenciar el micro? Gracias. Bueno, nos habíamos quedado estamos conversando sobre cómo serían los medios digitales audiovisuales que podemos diseñar para impactar en nuestro curso virtual y deben ser lo más concretos y cortos posibles. Tenemos la capacidad como docentes de hacer síntesis de conceptos bastante generales y de la misma manera que lo hacemos en lo presencial, estaría bueno hacerlo en lo virtual, si grabamos un video o si generamos una presentación o algún documento interactivo para poner a disposición de los estudiantes. Ahí decimos también que no sean ajenos a la realidad. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, igual que lo presencial, cuando diseñamos el aprendizaje, tenemos que pensar en que este aprendizaje sea situado, que tenga que ver con el contexto y con la realidad de los estudiantes. Sí, esto en UTEC pasa habitualmente porque el aprendizaje es bastante situado y tiene que ver con lo técnico y con la manipulación de la práctica a la hora de llevar adelante ese conocimiento. Y por último, decimos que el reto está en construir una comunidad de aprendizaje entre docentes y estudiantes. Es importante que el aprendizaje se dé entre todos, ¿sí? También hay evidencia
que tiene que ver con que lo colaborativo incide mucho en cómo circula el conocimiento dentro de un grupo de aprendizaje y cómo facilita y enriquece la propuesta inicial que hace el docente junto a los estudiantes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, Ricardo? ¿Bien hasta ahí, Ricardo? Tienes el micro cerrado. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, sí, se había interrumpido un momentito, pero ya está todo. Ah, perfecto. Nada, te preguntaba que si venía siguiendo bien, algún comentario que tenga que ver con lo que estábamos hablando. No, no, se viene siguiendo bien. Perfecto. Bueno, vamos con la primera clave que la estuvimos conversando un poco y Ricardo nos acompañó el otro día, pero la quería pasar porque no es menor. La importancia que tiene definir de forma clara el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Esto que hablamos. El estudiante tiene que conocer cuál es el camino, porque si lo conoce, le va a ser mucho más sencillo recorrerlo. ¿Sí? Entonces, el docente, comenzar proponiendo un plan de trabajo situado, ¿sí? Que tiene que ver con dónde se ubica este curso o esta unidad curricular en relación a la asignatura, a la carrera. O sea, esto no es ajeno, por algo existen los programas de las carreras, o en este caso, como Ricardo, de los tecnólogos, y tenemos que situar al estudiante. Bueno, esto es importante porque se ubica dentro de la carrera acá, ¿sí? Tiene estas competencias que son medulares porque están asociadas con un todo que vas a desarrollar en tu formación con nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los ejes de ese curso? ¿Qué importancia tiene adquirir esos conocimientos y habilidades como estudiante? ¿Sí? ¿Y cuál es el recorrido pedagógico que le proponemos al estudiante para conseguir esos propósitos y que adquiera esas habilidades y conocimientos? Ser transparente con los objetivos y la evaluación. Bueno, ¿cuáles son las metas? ¿Cómo vamos a evaluar a los estudiantes? ¿Cuáles son los criterios de logro que voy a medir como docente? ¿Sí? ¿Qué instancias vamos a tener para retroalimentar el progreso de los estudiantes? Eso muy importante por lo que decíamos, ¿no? El estudiante tiene que saber en todo momento cómo va a monitorear el docente su proceso, ¿sí? Y todo esto, en síntesis, comparte la guía del curso al inicio, ¿sí? Bueno, qué competencias se van a trabajar, qué vamos a incorporar, cómo vamos a medir los logros, qué recursos y herramientas digitales van a estar a disposición y vamos a emplear para hacer el seguimiento del curso, cuáles son las vías oficiales de comunicación, cuándo son esos momentos, si hay requisitos previos para el curso, hacerlos explícitos, cuál es el cronograma, la distribución de los contenidos, las actividades, los desafíos y nada, y la metodología o metodologías que se van a emplear. Ahí se sumó Melina, le voy a activar el micrófono. Hola Melina, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Disculpen la tardanza, pero sin querer entré a otro taller porque estaba mal el Vale, link en el mail. Recién no encontré te, dónde entrar. vale, no te preocupes. Melina, ¿docente de dónde? De biomédica de Fray Bentos. Perfecto. Bien, de bien. Resumo rápidamente. El eje de este taller, que estábamos con Ricardo, es planificar en digital. Y ahí definimos 7 claves para ello. Y estábamos, ahí estás viendo la imagen, estábamos conversando sobre la primera de ellas, definir de forma clara el proceso de aprendizaje. Y te cuento que estamos grabando el taller y va a quedar disponible. O sea que lo que estuvimos viendo previamente, que tiene que ver con la concreción de lo que hacemos y la disposición de la información a los estudiantes, lo vas a poder ver en el video, ¿está? Así no perdés, como decís ahora, no perdés nada de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos, voy a poner para que Melina se ubique de vuelta. Ahí, Ricardo, vas a ver entender. Estas son las 7 claves.
lo que te decía, arrancamos por la última, menos es más, y decíamos que siempre, igual que en lo presencial, cuanto más concreto y más sintético y las propuestas sean más específicas y claras para los estudiantes, mejor va a ser el proceso y más favorable va a estar para que los estudiantes incorporen los conocimientos y habilidades. Y acabamos de hablar sobre la primera clave, que era definir de forma clara el proceso de aprendizaje. ¿Está? Vamos a ir con la segunda clave, segmentar el contenido en módulos para facilitar la comprensión, y voy a compartir acá cuáles son esas líneas estratégicas para ello, ¿sí? Bueno, el ideal cuando pensamos en segmentar el contenido es pensar en ideas fuerza, ¿sí? Bueno, de todo el contenido que tiene que ver con un eje temático, qué es lo esencial que el estudiante, cuáles son los atributos principales que el estudiante tiene que incorporar, ¿sí? Muchas veces nos pasa, y todos hemos estudiado en el sistema formal educativo, nos pasa que se habla de muchas cosas y al estudiante le cuesta muchísimo abstraer o sintetizar qué es lo relevante de eso, ¿sí? A nivel terciario, lo decíamos antes, lo conversábamos con Ricardo, pasa mucho porque los programas son muy exigentes y tienen mucho contenido y muy ambicioso, y queremos como pasar todo y rápido, y el estudiante tiene dificultades para incorporarlo, ¿sí? Es por eso que damos esta clave de cómo segmentar el contenido para facilitar la comprensión, y tenemos como dos ideas fuerza acá. Informar a los estudiantes de la segmentación del curso, bueno, cómo está dividido el curso, por qué lo divido así, o sea, no es caprichoso, tiene un porqué, y ese porqué es pedagógico y tiene que ver con el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, cuáles son las ideas fuerza, lo que decía antes, de cada uno de los módulos, de cada uno de los ejes, ¿sí? Y en segundo lugar, comunicar cómo está configurado el curso. Bueno, cuál es la relación entre los módulos y los contenidos, cómo lo configuré, ¿sí? ¿Hay requisitos para avanzar? ¿Cuáles son? O sea, si el primer módulo tiene que ver con una idea fuerza y hay una evaluación o una devolución que tiene que ver con los contenidos o las habilidades de ese módulo segmentado, tenemos que explicitar a los estudiantes cuáles son los requisitos y qué van a tener que superar para poder avanzar al siguiente, ¿sí? Ahí tenemos dos opciones. Podemos tener todo el curso visible y disponible en el entorno virtual de aprendizaje, bien sea Moodle o Edu, que son los entornos virtuales de aprendizaje que manejamos en UTEC, o podemos ir segmentando el contenido y poniéndolo visible a los estudiantes en función de los objetivos que tengamos como docentes, ¿sí? Melina y Ricardo, ¿alguna duda sobre esto? No, para mí está claro. Melina. No, tampoco, el más yo yo lo hago así, generalmente voy dando los módulos a medida que vamos avanzando. Perfecto. Vas dando los módulos, pero los estudiantes tienen la información de cuál es el general de todo el curso, o lo vas soltando de a poco. No, saben todos los temas a los que vamos, pero el contenido en el Moodle se lo voy habilitando a medida que... O sea, tienen un programa general al inicio de cuál es el recorrido, pero luego vas soltándolo poco a poco. ¿Nos puedes compartir ahí Claro. qué ventajas tenés al hacerlo así? Y lo compartimos con Ricardo. Yo creo que, igual es una percepción mía, yo creo que los chicos no se pierden dentro de todo. Es como que van de a poco viendo lo que nuevo que se agrega es lo que tienen que hacer. Entonces, si yo creo que si les doy todo de una, no saben para dónde ir. Igual Bien, bueno, estaría bueno que pudieras de alguna manera evaluar, no sé, con un curso, y poder medir eso si realmente les simplifica. Y es una de las estrategias, ¿no? Se pone a disposición el contenido segmentado y visible según van avanzando, y uno de los objetivos es ese, ¿no? Bueno, que el estudiante se enfoque en algo en donde queremos que se enfoque, ¿sí? Y no se pierda en el todo. Hay otras desventajas, ¿no? Y hay capaz que Ricardo, que está haciendo un curso con nosotros de introducción a la pedagogía digital, nos puede compartir cuál es la desventaja de no ver todo el contenido.
Y en definitiva, la desventaja de eso es como que no tenés el mapa de ruta, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Digamos, necesitas tener ese contexto general para después, me parece a mí, ir hilando y profundizando en las distintas temáticas del curso. No sé si hacía referencia a eso. Sí, hacía referencia exactamente a eso. Y lo que tenemos que tener siempre en cuenta en esto de poner visible todos los módulos o no hacerlo, o disponibilizar unos sí y otros no, es esto, ¿no? Siempre, ¿qué ventajas y desventajas tengo? ¿Y qué priorizo? Eso es muy importante y nos pasa también en lo presencial. O sea, es una herramienta clave en lo virtual porque todo queda en todo momento ahí. En lo presencial se pierde. Una vez que termina la clase, como que se pierde lo que pasó ahí, queda un poco más abstracto y volvemos a en la siguiente clase, pero lo virtual queda siempre. Entonces tenemos que ver en función de los objetivos que tengamos si disponibilizamos todo o no. Ahora, es clave segmentar el contenido en módulos, porque si no, eh, el nivel de abstracción que los estudiantes van a tener que enfrentar es mucho más complejo, ¿sí? Ahí Melina está escribiendo. Claro, no, era una experiencia mía. Soy docente de primer año y de segundo año. Quizás a los de segundo año, Perfecto. para mí sería mucho más fácil, capaz que darle todo el contenido del principio, porque son más autónomos. Ellos se pueden más autogestionar que los de primero. Los de primero tienen mucha dificultad a la hora de saber. Ah, perfecto. Ahí también, importante, que lo hacemos también en lo presencial, es conocer al grupo, ¿no? Hay que saber cómo aprenden. Eso es. La realidad docente es que generalmente no podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, una de las ventajas que tenemos en lo virtual es que capaz que al principio del curso podemos disponibilizar algún tipo de recurso donde los estudiantes manifiesten cuáles son sus fortalezas, qué intereses tienen, qué motivaciones, y así bueno, conocer un poquito más al grupo y no tener un diseño cerrado, sino más abierto a incorporar los insumos que ellos nos den, ¿sí? Eso también es importante y deberíamos hacerlo tanto presencialmente como virtualmente. ¿Les parece que pasemos al siguiente punto? Sí, perfecto. Impecable. Bueno, vamos a ir con la tercera clave, que en este caso tiene que ver con la anticipación, ¿no? Anticipar el qué, el cómo y el cuánto, ¿sí? Siempre al principio de cada segmentación que hagamos del contenido, es decir, de cada módulo, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué van a aprender? ¿Cómo lo van a aprender y lo van a incorporar? Y el tiempo que disponen para ello siempre va a ayudar al estudiante a que pueda organizar el proceso de aprendizaje y organizarse los tiempos. ¿Sí? Antes conversábamos con Ricardo que los docentes estamos acostumbrados a utilizar la variable tiempo como eje principal de una planificación. Y uno de los desafíos de estos tiempos, donde no sabemos cuándo se va a terminar esta situación social, bueno, tengo que pensar en tener una propuesta virtual, ¿hasta cuándo? ¿En una semana, dos? ¿Va a ser todo el año así? ¿Va a ser medio año? Entonces, como se dibuja un poco el suelo donde nos apoyábamos antes, que era el tiempo. Bueno, yo tengo un semestre y tengo una clase semanal de 2 horas con los estudiantes y pensando en el tiempo que tengo, ahí empiezo a ver cómo genero esas propuestas y cómo diseño el proceso. Eso se dibuja. Entonces tenemos que desarrollar otras estrategias diferentes. Eh, una recomendación importante es decir, bueno, vamos paso a paso. Si bien yo tengo un todo y puede ser muy ambicioso, vamos a ir segmentando los módulos y no vamos a ser rígidos con el cuánto. ¿Vieron que ahí dice qué, cómo y cuánto? No vamos a ser rígidos con el cuánto. Ahora, el qué y el cómo tiene que ser muy explícito, claro, conciso. Y tenemos que dejar abierto a que pueda haber dudas y a resolverlas. Y el cuánto, si en un principio yo pensaba que en una semana íbamos a poder abordar un eje temático y que los estudiantes pudieran incorporar eso para seguir para adelante y eso no sucede, lo tenemos que medir y ahí rediseñamos, ¿sí?
tenemos la dificultad de que no sabemos de cuánto tiempo disponemos. Seguramente hay una certeza que es, bueno, si mi asignatura duraba un semestre, voy a estar un semestre en lo virtual también, y cuando termine el semestre, esos estudiantes no van a estar más conmigo y yo voy a tener que hacer una devolución y una evaluación del proceso. Bueno, ahí tiramos dos ejes. Comenzar cada módulo orientando, y ahí tenemos algunas preguntas. Si se dan cuenta, siempre estamos formulando preguntas para que lleve a la reflexión personal y profesional de cada uno de los docentes, ¿sí? Esto no es un lineamiento, no es un mandato, sino son orientaciones que invitan a la reflexión pedagógica, ¿sí? A la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje digital. Bueno, ¿qué esperas que aprendan en el módulo? Bueno, ese es el qué, el principal. ¿Qué se espera? Bueno, en este módulo concreto, al principio, se espera de ustedes que incorporen esto, que participen de esta manera, que puedan generar tal o cual cosa, ¿sí? ¿Cómo se organiza ese proceso? ¿Cómo vas a organizar tu tiempo, tu proceso como estudiante para poder llegar a la meta que estoy proponiendo, ¿sí? ¿De cuánto tiempo? Importante, cuantificarlo, ¿sí? ¿Dónde y cómo pueden resolver las dudas? Durante el proceso y el tiempo se van a generar dudas, consultas, bueno, ¿cuáles son los medios para poder evacuarlas? Y cómo vas a evaluar como docente si superaron ese proceso o no, el módulo, lo que vos te propusiste, ¿sí? Eso, dejarlo muy claro a los estudiantes al principio, lo mismo de antes, el camino tiene que ser transparente y concreto. Y lo segundo, ser claro y conciso con las consignas. Lo mismo que lo presencial, y uno va aprendiendo. El otro día conversábamos que en la primera clase que uno da como docente, seguramente no la vuelve a repetir, ¿no? Y eso es porque va ganando experiencia y sabe de qué manera comunicar o qué consignas o de qué manera hacer las propuestas o los desafíos funcionan más que otras y depende con qué grupo. Bueno, esto es igual en lo virtual, hay que ser claro y conciso. Bueno, ¿qué espera de los estudiantes en cada una de las actividades que propones? ¿Sí? Y pensar siempre, ¿estoy garantizando la comprensión para todos los estudiantes? Y ahí tenemos también bastante insumos en las referencias en cuanto a diseño de aprendizaje. Bueno, los estudiantes tienen diferentes habilidades, blandas y duras, adquiridas en cada momento, y también tienen diferentes modalidades de aprendizaje. Bueno, tengo que garantizar en la medida de lo posible, con los recursos que tengo, que todos los estudiantes comprendan el proceso y comprendan lo que estoy esperando de ellos y lo que estoy proponiendo. ¿Sí? Sobre este punto, Melina o Ricardo, ¿alguna acotación? No, no, se va siguiendo por ahora también. Lo único que me quería comentar acá es la que me acuerdo de haber asistido a algún taller también hace un tiempo y lo importante de saber preguntar, ¿no? Y de vuelta, digamos, es otro replanteo que me hago continuamente en lo no presencial, ¿no? De, digamos, para poder guiar realmente, digamos, a los estudiantes de cómo ir aprendiendo, cómo tenés que atomizar mucho más lo que son las preguntas y eh, ir haciendo como esa evaluación de forma más continua, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Cuando dices atomizar, ¿a qué te refieres? A separar, ¿no? Dividir. Ah, Atomizar en el sentido de ese de que estábamos viendo, de cómo desglosar los contenidos y ir evaluando más, digamos, de forma más frecuente, ¿no? Porque también cambia mucho a eso que teníamos que comentábamos la vez pasada, de la evaluación tradicional, de evaluar solamente el aprendizaje al final como un proceso, ¿no? Al final del proceso y no continuamente que eso, digamos, en todo lo que es a distancia me parece que a mí que es mucho más necesario y es la forma de seguirlo. impecable. Te lo llevaste al lado químico, con la división del átomo, ¿no? Estuvo buena. Nada, ahora vamos a ver qué es una de las claves, el tema de la retroalimentación efectiva, y ahora profundizamos un poquito más ahí en lo que vos traías. ¿Está, Ricardo? Bueno, si les parece, paso a la siguiente, que Melina dice ahí no tengo nada que acotar. Entonces, vamos con la siguiente clave, que
tiene que ver con el diseño de medios digitales de aprendizaje que motiven, ¿sí? Esto lo perfilábamos un poco al principio, antes de que se incorporara Melina, y nos pasa con las propuestas de aula, ¿no? Necesito saber cuáles son las motivaciones y los intereses de mis estudiantes, de alguna manera. Y es mucho más importante, siempre es importante, ¿no? Pero es mucho más importante si no tengo contacto físico con ellos, porque no les leo. No sé, esa lectura que hacemos como docente del grupo, de, bueno, de por dónde van, de si yo estoy hablando y hay una atención real o en realidad lo que está sucediendo ahí dentro del aula mientras hablo es algo que no está bueno, que no les está interesando. Esa percepción presencial la pierdo en lo virtual, ¿sí? Podemos tener algunas estrategias para recogerlas de alguna manera y ahora las vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses y las necesidades, ¿sí? Y en función de eso tenemos que pensar en cómo vamos a diseñar los medios digitales de aprendizaje para que les motiven, ¿no? Ahí decimos, ten en cuenta los intereses y las necesidades y, bueno, como docente sabes cómo aprenden, cuáles son los intereses que tienen. Bueno, vamos a utilizar la información, les preguntamos. Hay que perder ese miedo a preguntar, hay que empezar a soltar ese control como docentes y es uno de los mayores desafíos, ¿no? de la práctica tradicional. Bueno, tenemos que dejar de dar todo por hecho y preguntarles, bueno, ¿por qué están acá en esta asignatura? ¿Qué les interesa? Si están estudiando el tecnólogo químico como em, está Ricardo ahí a la coordinación de ese tecnólogo. Bueno, ¿por qué están acá en esta asignatura? ¿Qué les interesa de la química? ¿Qué expectativas tienen? Entonces, toda esa información la tenemos que usar a nuestro favor para, a la hora de diseñar medios digitales de aprendizaje, que lleguen a los estudiantes y les motiven y sean de interés para que ellos se sientan firmes en el proceso y puedan recorrerlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Decimos, el mundo es multimedia y tu curso también debe serlo. No somos ajenos a que la sociedad y la forma de comunicarnos y vincularnos cambió. O sea, eso lo vemos a diario nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? Entonces, en un mundo multimedia, nosotros como docentes aprovechamos los recursos que tenemos a nuestro alcance para generar propuestas que estén alineadas con la realidad que viven los estudiantes. Hay nosotros desde Tecnología Aplicada al Aprendizaje tenemos en red eh, bastantes materiales para poder generar y usar recursos y herramientas que mejoren los medios digitales de aprendizaje. Ahí es red.utec.edu.uy, entran y tenemos un montón de categorías que tienen que ver con cómo generar una presentación interactiva, cómo genero un video, cómo lo guionizo, cómo hago que sea concreto. Tenemos recursos que tienen que ver con generar imágenes interactivas y todo está acompañado con tutoriales. Ahí Melina dice que ha ingresado varias veces, ahora capaz que puedes compartirnos un poco tu experiencia y a la vez que difícil, ¿no? Es difícil, pero todos tenemos la experiencia como, no sé si como estudiantes, pero por lo menos como receptores de algunos contenidos que nos interesan y muchas veces estás viendo, no sé, a mí me ha pasado, ¿no? Una charla TED de alguien que es como súper importante en la temática que está hablando y a los 5 minutos el cerebro desconecta, porque estamos como encapsulando la información audiovisual en tiempos cortos, ¿no? Entonces, eso es importante, eso lo tenemos que tener claro y tenemos que pensar en el diseño de los medios digitales que estén alineados con esa idea, ¿sí? Otro insumo muy válido. Bueno, como docente ¿conoces todos los recursos digitales abiertos en la web que pueden ser útiles? Bueno, no vamos a inventar la rueda. O sea, hay mucho conocimiento, muchos recursos que están circulando libremente por la web. Podemos incluso compartir con otros colegas docentes que desarrollaron medios digitales de aprendizaje y los disponibilizan, tienen una licencia Creative Commons, eso se puede utilizar mencionando al autor y nada, ahí decirles que no tenemos por qué generar y tener contenido original para todo lo que hacemos. La comunidad educativa está abierta siempre y hay mucha cosa, mucho material interesante en la vuelta que está disponible bajo una licencia a veces libre y a veces Creative Commons, que lo que tiene que hacer es citar al autor y tengo uso para el entorno educativo, ¿sí?
Lo último, bueno, ¿cuál es el potencial que tenemos al ser docentes de UTEC? Al tener una cuenta @utec.edu, bueno, por ejemplo, tenemos acceso ilimitado a la suite de Google, todo lo que es Google Docs, ¿no? Google Meet para hacer videoconferencias. Tenemos también a disposición una herramienta como Adobe Connect, que la estamos utilizando ahora. O sea, tenemos recursos porque son convenios que tiene la Universidad Tecnológica con diferentes empresas de tecnología, y eso hay que tener presente que nos habilita un montón de herramientas digitales de calidad para disponibilizar a la hora de diseñar medios digitales, ¿sí? Y por último, explora todas las posibilidades a tu alcance, ¿sí? Y ahí poníamos un ejemplo. Dice, ¿necesitas que tus estudiantes visiten o conozcan los laboratorios virtualmente? Bueno, nosotros desde Tecnología Aplicada al Aprendizaje, ya desde el año pasado, virtualizamos todos los laboratorios de todos los centros de UTEC, ¿sí? Ahí no podemos solucionar el problema del aprendizaje haciendo, que lo comentábamos antes con Ricardo, pero si yo preciso que los estudiantes se familiaricen con el entorno sin tener que estar en el ITR, bueno, podemos entrar también dentro de red, laboratorios virtuales, y puedo hacer que el estudiante conozca los instrumentos y el entorno previamente antes de ir. Eso nos facilita que cuando tengan que ir a hacer una práctica en laboratorio no sea algo nuevo y no pierdan el tiempo en familiarizarse con el entorno, ¿tá? Ahí, Melina, te iba a proponer si querías compartir algo que decías que has ingresado varias veces a los recursos que disponibilizamos en red. No, y también quería compartir algo con lo que acabas de decir. Yo todavía no le encontré una funcionalidad, por lo menos para lo que yo enseño, para esa virtualización de los laboratorios. Como que todavía no le Perfecto, ¿qué encuentro. enseñas? Yo doy física 1, o sea, física mecánica, física eléctrica. Después doy mecánica, ondas y calor. Perdón, mecánica, máquina de mecanismo y electrotecnia. Y han filmado el laboratorio de física, pero Bien. claro, han filmado las instalaciones, entonces es un espacio con mesas, no tiene mucho sentido. Y después han filmado el laboratorio de biomédica, que es el más importante por ahí, pero que Ujú. tampoco para mis materias ha tenido una funcionalidad, y ahora que estamos medio a distancia tampoco tiene. Bien, ahí, Melina, los laboratorios, viste que la filmación y la realidad virtual, aparte de dejarte desplazar por el laboratorio, que es, bueno, el entorno, cada instrumento de medida que está ahí, el estudiante puede cliquear y le aparece información sobre el instrumento. No sé si eso lo llegaste a ver. Sí, pero entonces eso no lo hicimos en el laboratorio. O sea, en realidad vi lo que la propuesta que habían hecho, pero entonces eso no lo hicimos en el laboratorio de física. Ah, Ah, perfecto. Bien, bien. Ahí, disculpa que se incorporó Reinaldo. Hola, Reinaldo. Sí, hola. Estoy conectado para interactuar nada más, ver lo que se comenta. Dale, perfecto. Llevamos como 40 minutos con el taller, sumate y luego si quieres al final te hacemos una pequeña síntesis Bien, de lo bien, que bien, bien. fue. Llegas como en la última parte, ¿tá? Del taller. ¿Desde Uy, ¿están, dónde están estás? dejando grabado los talleres? Sí, sí, lo estamos grabando, así que va a quedar disponible, no te preocupes. ¿Sos docente, Reinaldo, de dónde? No, soy el coordinador de el TI en Maldonado. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, continuamos te sitúo un poco. Estamos hablando, el taller de hoy tiene que ver con planificar en digital, y nosotros desarrollamos unas claves para diseñar un curso virtual, para diseñar experiencias digitales de aprendizaje, y estábamos recorriéndolas y compartiendo con Melina y con Ricardo algunas impresiones. Justo en este momento estábamos viendo la importancia que tiene diseñar medios digitales de aprendizaje que motiven a los estudiantes para que les facilite el proceso de aprendizaje y la metacognición de los contenidos y el desarrollo de habilidades. Y ahí Melina, estábamos hablando de los laboratorios virtuales, y Melina nos contaba que no le estaba encontrando mucha funcionalidad. Bueno, tiene un límite la realidad virtual, pero a nosotros sí que nos parece, y hay experiencias de docentes en otros lugares, que les ha permitido que estudiantes que nunca tuvieron contacto con un laboratorio ni con los instrumentos de medida que hay
están, bueno, les permitía que pudieran familiarizarse previamente, por ejemplo, en una modalidad de aula invertida, previamente antes de ir al laboratorio. Entonces, una vez que iban al laboratorio ya conocían el entorno. Entonces, eso facilita también el tiempo de uso y que tenemos a favor cuando vamos a los laboratorios. ¿Está, Melina? Ahí está escribiendo. No, claro, que quizás o sea, tenga una familia, o sea, sea útil para familiarizarse, pero lo debemos haber planteado distinto. Nosotros no lo... Creo que cuando ustedes fueron a grabar, pasaron por los laboratorios de nuestra sede, no lo planeamos bien. Puede ser eso también. Perfecto. Bueno, y tampoco es rígido, Melina. Digo, si vos tenés una propuesta y tenemos que volver, ahora no es el mejor momento, ¿no? Pero si tenemos que volver a filmar porque hay una buena propuesta y que a ustedes les sea mucho más útil y sobre todo a los estudiantes, eso no es rígido. O sea, ahora está así, pero podemos rediseñar la propuesta y hacerlo para que les juegue a favor a ustedes y a los estudiantes, ¿sí? Genial, perfecto. ¿Les parece que avancemos con el siguiente punto? Ricardo, ¿algo que añadir? Está Y perfecto. ¿Y Reinaldo sin Reinaldo? problema. No, Impecable. Bueno, sí. Seguimos entonces. Bueno, ahí les muestro la siguiente clave, generar espacios de aprendizaje colaborativo entre pares. Me imagino que como docentes y la mayor parte del tiempo en lo presencial, salvo Melina, que por lo que comentó utiliza bastante Moodle y ahí ahora le voy a hacer alguna pregunta como para que comparta. El aprendizaje colaborativo tiene como bastante evidencia de resultado en los procesos que generan los estudiantes en cuanto a la incorporación de habilidades y conocimiento, ¿sí? Es importante que el conocimiento circule entre los estudiantes, o sea, ya no funciona más esto de el docente tiene el conocimiento y lo brinda, no. Se genera colaborativamente porque las fuentes de información son múltiples, multimedia y están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar, y el docente no. Eso creo que lo tenemos claro todos los que somos docentes. Entonces, proponer espacios colaborativos siempre facilita la metacognición de los estudiantes. Y es importante que este espacio colaborativo sea entre pares. ¿Por qué? Porque están transitando el mismo proceso de aprendizaje y con las intervenciones o con la colaboración entre ellos se genera un enriquecimiento y un interés que en ocasiones el docente no genera. ¿Sí? Antes de entrar a lo específico del punto, Melina, vos, tu experiencia en Moodle, eh, ¿propones espacios colaborativos? Lo único que tengo colaborativo son los foros, pero que es algo que cuesta un montón que los chicos interactúen en los foros. ¿Y por qué cuesta? Lo Contanos que un por poco. ahí, porque si bien, por ejemplo, yo he tenido años, el año pasado sobre todo, en lo que he hecho preguntas disparadoras, pero todo me responden a mí, no se responden entre ellos, no estoy pudiendo conseguir una discusión. Bien. Bueno, ahí, eso que trae Melina, también es una necesidad que tenemos como docentes. Necesitamos incorporar estrategias que tengan que ver con el aprendizaje entre pares. Ahí lo decimos, ¿no? Conoce diferentes estrategias de aprendizaje activo. Lo mismo que antes. Ahí disparamos dos preguntas. ¿Sabes en qué consiste el aprendizaje entre pares? ¿Y qué modelo de diseño y planificación de actividades puedes proponer de forma virtual? Ahí lo mismo. Si entran a red.utec.edu.hoy, hay un apartado que es Tecnopedagogía y en el mismo aparecen diferentes estrategias metodológicas que tienen que ver con el aprendizaje activo y tenemos material teórico como para que puedan leer y puedan ampliar su formación y eso les sirva como disparador a la hora de proponer eh, actividades o desafíos a los estudiantes en lo virtual. Esto que traía Melina no es menor. Cómo los estudiantes se vinculan con un foro que yo propongo en Moodle. Bueno, uno desearía que fuera como en clase, ¿no? Tiro una pregunta, uno aporta, el otro argumenta, el otro está a favor, el otro no, y se va generando una conversación que es bastante rica, donde nosotros como docentes vamos
anotando ideas fuerza que luego pongo en común y hago un cierre y como que eso circula. Eso es lo que nosotros pretenderíamos del foro, pero generalmente no funciona porque los estudiantes está cada uno en su casa, en su lugar y participa del foro y lo que decía Melina, ¿no? La interacción es directamente con el docente, porque el estudiante piensa que la interacción es con el docente. Tenemos que dejar muy claro que es un espacio colaborativo. Hay experiencias de participación en foro donde el docente no está presente. Los estudiantes, y a nivel terciario funciona muy bien, los estudiantes regulan el espacio, son los administradores del foro de discusión, ¿sí? Y ahí le generamos una responsabilidad y también eso favorece que la discusión circule. Al final hay una fecha de cierre de foro, por ejemplo, y nosotros entramos y recogemos los insumos y luego con eso generamos una propuesta, ¿tá? Esa puede ser una estrategia. Pero eso, les invito a entrar a Red en UTEC y ver qué modelos de diseño y planificación pueden encontrar que les puedan dar una mano para, para pensar en el aprendizaje colaborativo entre pares, ¿sí? Ahí Medina dice que va a bicharlo. Y lo que venía conversando, la otra línea de acción, que es el foro como actividad colaborativa significativa. Lo mismo tenemos en Red, hay un espacio que es entorno virtual de aprendizaje y hay varios tutoriales de Moodle, que es el entorno virtual que utilizamos para lo curricular, donde nos explica qué tipo de foro puedo diseñar y con qué objetivo, porque no todos los foros ni todas las propuestas en los foros sirven para lo mismo. Entonces ahí van a encontrar información de cómo puedo, por ejemplo, hacer en Moodle diferentes grupos. En Edu también puedo, ¿no? Puedo hacer diferentes grupos y cada grupo interviene en un foro y luego la información de esos foros se revierte a uno y se comparte, enriquece la propuesta y yo luego puedo intervenir y generar otras. ¿Sí? Por eso dice, ¿cómo puedo sacarle jugo a los foros en el entorno virtual? Eso es bastante importante. ¿Tá? Lo conversábamos, sí, ahí Melina dice que no. Ahí, Melina, lo mismo en Red, vas a toda la información que hay sobre Moodle y puedes ver diferentes tipos de foros y diferentes aplicaciones. ¿Sí? Es importante porque muchas veces, y lo hablábamos el otro día, como la consigna general de un curso virtual no es un repositorio, muchas veces como docentes arrancamos porque no tenemos las competencias ni las habilidades necesarias para diseñar una experiencia digital de aprendizaje, soltamos los materiales, el contenido y ponemos un foro para que participen, ¿sí? Y pensamos que así se va a generar aprendizaje. Es muy difícil que eso suceda, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta todo esto que estamos diciendo. Si no tenemos en cuenta cómo se va a dar ese aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, no se va a dar. Si lo dejamos a su suerte, no va a suceder, porque todos hemos estado del otro lado y uno por iniciativa propia como estudiante, en general, no genera esas instancias colaborativas, ¿sí? Así que la invitación a proponerlas, a definirlas claramente y a impactar los recursos que más se adapten para generar esos espacios colaborativos con los estudiantes en el entorno virtual, ¿sí? No sé si Reinaldo, Ricardo, alguna pregunta, algún aporte sobre esto. Un comentario, ¿sabes qué? De las pocas experiencias que he tenido con esto, sí, cuando hay preguntas así como muy abiertas en los foros, cuesta mucho participar y donde la propuesta era interesante como para participar, la verdad que llevan un tiempo enorme. Digamos, el foro, casi, digamos, alguna vez participé en un curso que era ya casi como una red social y la verdad que no le presté mucha atención porque era demasiado, ¿no? Claro, tiene que haber Y un equilibrio. este último aspecto que comentaba sí me parece mucho más interesante, como que trabajen en subgrupos y propongan la mejor idea o de cada grupo, ¿no? Eso sí, digamos, me parece muy interesante el trabajo entre foros y que sí puede ser una buena herramienta como para el aprendizaje entre pares, ¿no? Digamos, Perfecto. como que cada equipo presente lo que es su idea, o su Y eso, resolución, o que presente el encare del tema.
eso me parece sí que puede tener más pegada y, y además que, digamos, puede apuntar más a lo que es ese aprendizaje colaborativo entre pares. Genial, y además es una estrategia que se da mucho en el aula invertida, ¿no? Le mandamos material a diferentes grupos con diferentes contenidos y cada grupo discute, genera ideas, hace propuestas y cuando vamos a lo colectivo de todo el grupo, cada grupo expone cuál es la propuesta que resolvió. Esto que tú traías, Ricardo, eso se da bastante cuando se trabaja con Flips Classroom, con aula invertida, ¿sí? Reinaldo abrió el micrófono, no sé si quería decir algo. Sí, no, un comentario. Si bien no doy clases, pero participo en algunas charlas y algunas con los docentes y eso, y tengo alguna experiencia. eh, Cada materia en particular es en particular para definir su estrategia, ¿no? O sea, no es lo mismo, y en cada materia también están los grupos. No es lo mismo trabajar con un grupo de 5, 10, 8 estudiantes que con un grupo de 30 o 40, ¿no? Entonces hay que definir muy bien la estrategia, me parece ahí. ¿Ah? Nosotros en particular, el tecnólogo en informática, claro, la mayoría de los docentes son profesionales del área informática, entonces tienen experiencia y tienen sus habilidades para trabajar en esto, entonces les facilita mucho. Pero las materias que no son del área, por ejemplo, clase de matemática o de contabilidad con un contador, que no están en el tema y desconocen toda la tecnología incluso, es mucho más difícil. ¿Entendés? Entonces hay que por ahí canalizar las estrategias, enseñar más al docente cómo encarar todo eso que a los profesionales del área. No sé si me... Claro, sí, te explicaste clarito y ahí tenemos una dificultad, ¿no? Y es una realidad del país también, ¿no? La cantidad de profesionales que están dando clase y no tienen formación pedagógica, ¿no? Claro, entonces, y por otro lado, por ejemplo, la licenciatura en TI que dicta usted mismo, ¿no? Con respecto a Sí, nuestra tecnicatura, nuestra reglamentación establece que las clases son 100% presenciales, ya de arranque, o sea, estatutariamente ya está definido así, son presenciales, no hay cursos a distancia. En cambio, la licenciatura en TI, implementada por UTEC, son hasta el 75% de la clase son virtuales, o sea, ya tienen todo un bagaje de conocimiento y preparación todo del curso que son virtuales. Entonces también toda ¿no? Hay que encajarle ahí. Y claro. Hay que y nosotros, una de las ventajas que tenemos, en particular, al tener los profesionales dentro del área, que son ingenieros o programadores ya con mucha experiencia y eso, tienen sus propias propuestas los que vienen del área de ingeniería, de facultad de ingeniería, por ejemplo, están usando las herramientas de la facultad mismo para implementar los cursos. Entonces, por ahí se manejan mucho mejor, ya están más aceitados y todo, y conocen la herramienta, la usaron como alumnos y ahora como docente incluso ya les facilita, ¿no? Sí, ni que hablar. Ahí, Entonces, Melina, no sé si algún comentario. Disculpa, pensaba que habías terminado, Reinaldo. Dale. no, por eso decía de las estrategias y de los cursos. Veo que, por ejemplo, una carrera que no es del área de tecnología de la información, le va a resultar mucho más difícil implementar que la nuestra. ¿Ah? Claro, un comentario a lo que decís vos, Reinaldo. A mí me pasó que tener que tratar de digitalizar mi materia, sobre todo física uno, que es para donde es un mayor filtro, para gente que no ha podido, que no puede cursar por motivos laborales. Entonces me han pedido ser un poco más flexible y he tenido que salir a ver cómo dar la carrera de manera más virtual o que no sea, o sea, que no estén obligados los estudiantes a venir de forma presencial. Pero justamente me pasó lo que vos decís. Yo no tengo tanto conocimiento, o sea, tuve que aprender de cómo hacer un aprendizaje virtual, de cómo enseñar un aprendizaje. Claro, y ahí lo comentábamos con Ricardo cuando llegó al principio, que estábamos los dos solos conversando un poco, y ahora la necesidad obliga también, ¿no?
O sea que por eso estamos en este espacio y estamos poniendo todo el conocimiento a disposición de la comunidad UTEP para que puedan llevar adelante las propuestas de la manera más óptima posible para sus estudiantes. Bueno, no sé si les Claro, parece que sí, ahora pasemos al... disculpa, Melina. no, 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 que sí, te iba a decir un claro nomás, que sí, que ahora Ah, un perfecto. Bueno, ¿les parece que pasemos a la siguiente clave, que va a ser la última? Bueno, vamos con ella. Y acá vamos a ir a una de los puntos más importantes y que menos importancia solemos dar los docentes en cualquier instancia, ¿no? Que es la evaluación, ¿sí? Eh, instancias sincrónicas al final de cada módulo, ¿sí? Esto es importante por dos motivos. Y voy a recuperar una cosa que Ricardo nos comentaba el martes por la mañana, que estuvimos conversando acerca de esto un poquito. Cuando estoy en una modalidad 100% virtual, lo presencial se pierde y el docente que tiene trayectoria en el aula tiene como la habilidad de leer de cierta manera al grupo de estudiantes, a veces de manera acertada y a veces no acertada, ¿no? Y por no generalizar, puedo hablar de mi caso como docente. Y uno va aceitando eso, ¿sí? Eh, pero la retroalimentación efectiva no tiene que ver con cómo leo al grupo, sino tiene que ver con qué estrategias de evaluación formativa, es decir, que sea continua, que tenga que ver con el proceso, que sea en ciclos cortos, lo que traía antes Ricardo, que no sea algo sumativo al final, eh, con qué estrategias de ese tipo yo diseño, ¿sí? Y en un entorno virtual, un recurso muy válido son las instancias sincrónicas, como por ejemplo esta que estamos teniendo ahora, ¿sí? Yo puedo generar eh, instancias, las calendarizo y digo, bueno, el módulo termina el martes. Bueno, el miércoles o la semana siguiente, porque hay una propuesta, va a haber un encuentro conmigo donde vamos a compartir entre un grupo de estudiantes porque lo nucleo por un eje o por un interés que tenga como docente. Ahí tenemos que tener varias cosas en claro, ¿sí? Si bien esto nos ayuda y nos facilita para poder retroalimentar a los estudiantes, tenemos que tener algunas cosas para que esa instancia sea lo más óptima posible. Y ahí definimos algunos puntos. El primero, elige la herramienta de videoconferencia que más se adapta a las necesidades. Por ser docente de UTEC, tenemos a disposición Adobe Connect, que lo estamos utilizando ahora, y ahí Ricardo y Reinaldo sabrán que cada carrera tiene algunas salas disponibles, o sea que ahí Melina, si vos querés usar Adobe Connect, que te proporciona algunas eh, herramientas, como por ejemplo poder grabarla, hacer diferentes... Ah, la estás utilizando, está, perfecto. Están disponibles. También Hangout Meet o Google, como tenemos la cuenta Robotech, también tenemos un uso y nos permite grabar y diré que en algunas ocasiones es más ligera y si la conexión de alguno de los participantes no es muy buena, nos facilita mejor porque Adobe Connect eh, es más pesada, ¿no? Y luego Zoom, que ahora todo el mundo estamos como entrando a utilizarla, que bueno, si bien la versión gratuita nos deja 40 minutos, también nos da posibilidades que Adobe Connect y Google Meet no nos dan. Pero bueno, eso es explorarlo y saber cuál es la más adecuada para lo que quiero hacer en cada momento, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esas instancias sincrónicas que voy a hacer? Bueno, ¿por qué es necesario? ¿Las hago porque las tengo que hacer o las hago con un propósito? Bueno, tenemos que identificar con qué objetivo, con qué meta de aprendizaje se vincula esa instancia, ¿sí? Siempre hay que darle sentido a todo y a estas instancias que son tan importantes a la hora de retroalimentar más que nunca, ¿sí? Pensar en la cantidad y la disponibilidad de los estudiantes. Esto que decíamos, lo que traía antes Reinaldo, si es un grupo de 50 estudiantes, bueno, convoco a los 50 al mismo tiempo,
con lo que eso supone hacer una videollamada con 50 estudiantes o, como dice ahí en las preguntas, puedo generar varios encuentros, ¿sí? Donde pueda personalizar la retroalimentación, capaz que ya tengo identificado varios grupos en función del grado de avance o de incorporación de los conocimientos que tengan y digo, bueno, con este grupo que va un poquito más adelante hago una instancia sincrónica, con este otro grupo hago otra en otro momento y lo voy seccionando para facilitar esa retroalimentación. Luego, lo mismo, la disponibilidad de los estudiantes, en qué momento les viene mejor, capaz que hay un grupo que le viene mejor de mañana, otro de tarde, uno un día, otro, eso siempre a disposición del estudiante. Yo sé que es complejo con los tiempos docentes y la elección de horas, pero ese sería el ideal, ¿no? Y lo último, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que conversábamos cuando se integraron Melina y Reinaldo. Bueno, en este momento ustedes tres pueden participar de esta instancia, pero la estamos grabando para que quede disponible para en este caso toda la comunidad educativa. ¿Sí? En su caso, bueno, la grabarían para que quede disponible por si algún estudiante no puede sumarse, que tenga esa instancia también en cualquier momento y en cualquier lugar. Y lo último, lo que veníamos comentando anteriormente. Lo que más incide en el aprendizaje de los estudiantes es la retroalimentación. Y ahí hay investigación que siempre la nombro, que es Hattie, que estuvo investigando cuáles son las variables que más inciden en el aprendizaje de los estudiantes y un estudio correlacional determinó que lo que más correlaciona con el aprendizaje es la retroalimentación efectiva del docente hacia el estudiante. Entonces, ahí, resolver todo lo que no tengan claro, eso siempre a disposición en las instancias síncronas y en todo el proceso en el curso virtual. Lo mismo para presencial igual. Armar grupo, lo que decía, por centros de interés, por necesidades, dudas que tengan similares en el avance, ¿sí? Manejarla mediante el chat. Acá hay un ejemplo. Melina está escribiendo en el chat. Como somos poquitos, yo no estoy dinamizando el chat, pero bueno, hay opciones como para que levante la mano y el docente pueda habilitar el micrófono, lo puede silenciar, o sea, manejar esos recursos para que la instancia sincrónica sea la mejor experiencia posible. Y por último, registrar y sistematizar los avances compartidos. En este caso, si los filmo, puedo ir ahí, extraer lo más importante de lo que conversamos, lo puedo sistematizar, lo puedo tener en cuenta para seguir el proceso del curso o incluso para tener instancias personalizadas con algún estudiante que piense que es necesario tenerlo. Bueno, siempre sistematizar esa información una vez termine la instancia sincrónica, ¿sí? No sé, aportes sobre esta clave o experiencias que tengan. Mira, respecto a una de las últimas cosas que decías sobre la respuesta del docente, capaz que ese es uno de los temas que yo detecté, por lo menos en lo personal, de la participación en los chats. Si se hacen muy, si se participa mucho, es como que no tenés el visto bueno hasta el final. Entonces, o depende, si es algo de opinión, digamos, no hay problema, digamos, porque son intercambios de opiniones e incluso hay una construcción de un conocimiento colectivo. Pero hay otro tipo de disciplinas que, digamos, la discusión, eh, digamos, digamos, como que hace perder el tiempo, ¿no? Una cosa sería una discusión en un curso como este, digamos, en donde esa parte de la discusión es ir mostrando ejemplos y de cada uno y la experiencia, que eso puede enriquecer a todos, pero en otro tipo de asignatura, digamos, si no hay una discusión efectiva sobre un texto así, la participación en los chats, porque sí nada más, digamos, cuesta un poco más. No sé si me... Yo te entendí, Ricardo. Ahí, dos cosas importantes. La cantidad de estudiantes que tengas en ese momento, cuanto mayor sea la cantidad, más difícil va a ser manejar esa información o esas propuestas que se van generando en el chat o la participación. Y lo segundo, capaz que es hacer un trabajo previo a la estancia sincrónica. Bueno, preparen las dudas que tengan, concretas, me las mandan. El docente ya tiene cuáles son esas dudas. Puede pensar la instancia en función de lo que los estudiantes precisan, ¿sí? Manejar el pre antes de la instancia, ¿tá? Eso también es importante.
No sé si Melina o Reinaldo tienen algo que aportar. No, Ahí se callaron los dos al mismo tiempo. Melina, vos ibas a intervenir. no, sí, me había quedado pensando en eso que acabas de decir de manejarle el pre. Y es algo que voy a prestarle más atención. Yo por ahí utilizo nada más grupos. No he hecho grupos en foros porque no sabía, pero he hecho foros en Adobe Connect, grupos en Adobe Connect. Eh, Eso es. entonces lo que hacemos por ahí es decir, bueno, eh, doy la consigna, separamos en grupo y después volvemos todos, como después de haber trabajado y enviado la información, volvemos todos a tener de vuelta a estar en todos en conjunto en un mismo chat. Impecable. Eso es lo mismo. Si entran a red.utec.edu.uy, también en videoconferencia van a encontrar videotutoriales de cómo manejar, por ejemplo, Adobe Connect y la potencialidad que tienen. Esto que traía Melina, por ejemplo, de armar grupos. ¿Sí? Reinaldo, No, ¿algo que no, aportar? sí, no, tengo la experiencia, por ejemplo, los cursos de inglés en línea que dan. No Sí, sé, no sé cómo considerarlo en distintas materias, pero ellos tienen una evaluación personalizada, punto a punto, o sea, videoconferencia en forma oral. No sé eso si, es. o sea, depende de la cantidad el tamaño del grupo, ¿verdad? Pero creo que es una buena opción de que el docente siempre, para facilitar el conocimiento que el docente tenga del alumno in situ, entonces le hace preguntas y respuestas en tiempo real, cosa de saber realmente si el estudiante está haciendo, obteniendo el conocimiento necesario, ¿no? Perfecto. Además, en el tema de segundas lenguas es como la parte oral personalizada es como bastante importante, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, cualquier materia una teórica o algo que podés preguntarle y te das cuenta enseguida de que si el alumno eh, recibió no el contenido ¿entendés? Sí, sí. Ahí hay otros recursos de comunicación que están mucho más presentes en la vida de todos, ¿no? O puede ser cualquier red social, WhatsApp, o hay infinidad de experiencias que tienen que ver con la realidad que viven nuestros estudiantes en el mundo de la comunicación actual. O sea, digo, ahí también lo mismo de antes, la premisa de preguntémosle y sepamos cuál es el mejor medio para poder comunicarnos con ellos y poder generar estas instancias también. Bueno, ahí volví a poner la imagen inicial donde están la síntesis de las siete claves. La idea era como bueno, poder recorrerlas y hacer algunas preguntas disparadoras para que les invite a la reflexión a la hora de planificar en digital o diseñar una experiencia digital de aprendizaje. Y la idea sería cerrar el taller acá y dejar de grabar y dejamos un espacio, si quieren, para alguna consulta, duda específica que tengan y la resolvemos y el resto puede también aportar desde su experiencia, si les parece, o si tienen alguna cosa antes de cerrar por acá el trayecto del taller, les escucho. Bien, muchas gracias por la información. Una consulta, ¿de dónde quedan grabadas las Las presentaciones vamos a estas? subir a red, Ah, bien. ¿sí? Bien, ¿queda marcada por día o no sé cómo van a clasificarla? Por- la- no lo decidimos, pero me imagino porque por contenido del Por tema taller. o por día, por contenido. Eso es, por tema, por día, y eso es. Bueno, gracias. ¿No? Gracias a vos.